Hemos hablado de jugadores infravalorados, de equipos infravalorados, pero hoy el video que tanto habían pedido en todos y cada uno de los videos de esta serie, Carlos hace un video de jugadores sobrevalorados y damas y caballeros, aquí lo tienen. Hoy hablaremos de 10 jugadores sobrevalorados en la actualidad. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Clase Deportes y bienvenidos a un nuevo video de final de año 2020. Y hoy, como ya lo escucharon, hoy es el turno de hablar de futbolistas sobrevalorados. Antes de continuar, quiero pedirte que tomes un balón y remates hacia el botón de like para apoyar al canal y permitirme hacer más y mejores videos. Y por supuesto, para que algún día te reembolse el monitor que acabas de destruir. En la materia del video, hoy tenemos un tema sumamente controversial en nuestras manos: jugadores sobrevalorados. Antes de llegar a mi selección de jugadores, quiero explicar un poco y brevemente en qué me basé para determinar que uno u otro jugador es sobrevalorado. Primero, en la traducción literal de overrated y overpriced. Esto es un jugador cuya valoración supera a lo que el jugador realmente aporta para su equipo, para su afición inclusive, y overpriced es que se pagó literalmente demasiado por él. Estos fueron los puntos de partida para determinar que un jugador esté sobrevalorado. Además, por supuesto, hay muchos más puntos, pero por ejemplo, mi percepción del fútbol, sus jugadores, el entendimiento que tengo de estos jugadores, del equipo, la importancia del jugador para el equipo, para la afición, la posibilidad de leer a miles de personas todos los días a través de mis redes sociales y ver cómo respondieron ante la pregunta de qué jugadores conocen como sobrevalorados o catalogan como sobrevalorados, porque les pregunté en Twitter, muchísimos respondieron y por supuesto te invito a que te añadas a mis redes sociales porque ahí comparto distintas dinámicas, muchas de ellas se traducen en videos como este hasta parecer con tu comentario, y tal vez en 2021 encuentre la forma de que hasta en modo de video aparezca la casa, familia y esta hermosa comunidad. Pero en fin, habiendo explicado un poco de esto, nos ponemos nuestros lentes para la arena porque viene una tormenta. Hablemos de jugadores sobrevalorados. En el puesto número 10 encontramos a Jordan Pickford del Everton. El top lo inaugura un portero y es el portero del Everton. Dos cosas antes de continuar. Número uno, sí, veremos mucho la Premier League en este top, pero no con eso diga que es una liga sobrevalorada. Al contrario, para mí es la mejor y la que más disfruto, inclusive la que más sigo y años llevo siguiéndola. Pero por supuesto, con esto también entiendo que tiene muchos más reflectores y expectativas que las otras ligas del fútbol. Dos, yo sé que no se suele asociar sobrevaloración con el Everton, pero creo que en este caso muy puntual sí lo es. Y ojo, que consideré a más de un jugador de que sí podría entrar con estos factores que mencioné anteriormente. Y no estoy hablando de James Rodríguez. Para mí James Rodríguez no está sobrevalorado, pero sí que tenía que hablar de Pickford, porque en este caso tenemos a un jugador inglés del que se nos habló maravillas, se nos dijo que sería el siguiente Gordon Banks y lideraría a Inglaterra a por lo menos una Eurocopa. Esto no ha sido así. Y pasó de ser un portero interesante cuando llegó al Everton con mucho futuro por delante hasta ser un jugador que prácticamente se estancó, es inconsistente, hasta rompió a Van Dijk y que desentona cada vez más con el talento que está llegando a la parte azul de Liverpool. Yo sé que no es especialmente el jugador del que más se habla en este top, por eso está en el puesto número 10, pero en mi lista sí que es un jugador sobrevalorado. Puesto número 9, llegó la arena, Philippe Coutinho con el Barcelona. Los siguientes dos puestos son ejemplos perfectos del término overpriced. Comencemos con Philippe Coutinho, que claro que él tiene un talento descomunal e impresionante, pero revisando su carrera con el Español, el Inter de Milán, Barcelona, Bayern Múnich y de vuelta con el Barcelona, encontramos que con el Liverpool fue sin duda alguna su momento de brillo y en el que alcanzó el estrellato. Pero tampoco es que haya sido especialmente espectacular. Era un jugador más del sistema de Liverpool. Que claro, para el Liverpool fue un negocio asombroso el ficharlo por poco menos de 10 millones de euros proveniente del Inter de Milán. Y ahí es un gran negocio, como dijo. Pero hablemos del jugador más caro en la historia del Barcelona. Coutinho es sumamente irregular con este equipo. Puedes argumentar que por la formación, que por el esquema, por el caos del Barcelona, pero también el Bayern Múnich tampoco es que haya sido un jugador diferencial, aunque sí le anotó 2 goles justamente a su ex equipo en la Champions League y ganó la Champions. Pero vamos, ya estamos en el punto de su carrera en el que podemos mirar atrás y ver lo que hace y ha hecho. Y mi conclusión es que el pequeño mago de Little Magician
nunca se ha convertido en un gran mago, pero sí en uno muy costoso. Puesto número 8, Kai Havertz del Chelsea. Kai Havertz, otro que está overpriced. ¡Atención! Consideremos que Havertz no lleva ni una temporada en el Chelsea, pero lo que sí, en este caso, creo que la sobrevaloración viene justamente del Chelsea. No porque esté en un estado malo de forma en su llegada, es malo eso. No. Atención, escuchen lo que digo. Escúchame, weón. ¿Por qué está sobrevalorado? Porque no hace falta ser un experto para saber que el cuadro de Frank Lampard necesitaba reforzarse en el apartado defensivo. Es más, al momento de la grabación del video, siguen necesitando esto. Pero decidieron convertir a Kai Havertz en su necesidad, en el alemán más caro de la historia, sin necesariamente ser una prioridad de lo que tenían que reforzar. El tipo es un crack, no me malinterpreten, es uno de mis jugadores favoritos y sin duda un jugador con un techo altísimo. Y justamente es un fichaje con visión a corto y largo plazo. Pero creo que aquí la valoración del Chelsea falló. Y ojo, este ejemplo sirve para comentar lo que ya decía, que por su regular inicio no es que se da el motivo de su sobrevaloración. Digo, con el Bayer Leverkusen no se cansó de romperla. Y no solo en una temporada, no solo fue un one hit wonder, no, para nada. En estos casos se tiene que ser paciente. Hay que ser paciente con Havertz, pero vamos, que entiendo que ya haya más de un impaciente sabiendo lo que costó y cómo el Chelsea lo ha complicado un poco más haciendo el fichaje de Havertz. ¿Me doy a entender? Puesto número 7, Vinicius Jr. con el Real Madrid. Llegó la arena, definitivamente. Este sin duda es uno de los puestos más controversiales. Uno de los más grandes debates de la última década ha sido si Vinicius está sobrevalorado o no. Si mejoran su patio, mejor el brasileño. Para mí la sobrevaloración viene justamente de la cantidad de reflectores que tienes y por supuesto lo que se pagó en su momento por un jugador tan verde y obvio. Carlos, es el Real Madrid, tiene esos reflectores, hace una apuesta como esa, ellos saben más de fútbol que tú. Y sí, de acuerdo, pero ni siquiera pienso que sea el jugador más ilusionante en la plantilla del Real Madrid. Sí que tiene cosas muy especiales y que tal vez muy pocos jugadores tengan en el mundo. Pero ya con 20 años, considerando lo que costó, lo que ha hecho, lo que ha crecido, que repito, es un jugador impresionante, pero lo llamarían uno de los mejores jugadores del mundo. Tendrían esa justificación de que se hable tanto de Vinicius Jr., sí que está en el Real Madrid y tal, pero vamos, yo a mi interpretación creo que sigue estancado en el término de gran promesa. Para las expectativas que se tendrían, yo ya tendría que ver un jugador un poco más avanzado. Puesto número 6, Douglas Costa del Bayern Múnich, o de la Juventus, realmente está cedido. Dejemos la injusticia de hablar de los jugadores jóvenes que todavía tienen mucho por delante y hablemos de un jugador mucho más establecido, de mucho mayor recorrido y de mucha mayor sobrevaloración, si me lo preguntan a mí, Douglas Costa. Sé que ahora mismo no es especialmente el jugador favorito de todo el mundo y que aparece en todas las portadas de las revistas y tal, pero repasemos la carrera de Douglas Costa, que es un jugador del que se ha enaltecido y se ha hablado tanto con el Bayern Múnich, con la Juventus y de vuelta en el Bayern Múnich, donde fue cedido, por cierto, porque los bávaros evidentemente no iban a pagar más de 40 millones por él y no deberían pagarlos. Y lo que pasa con Douglas Costa es que es un jugador muy regateador y ya está. No es un jugador que te cambie partidos, no es un jugador esencial, no es un jugador diferencial, pero ahí está en dos de los mejores equipos del mundo y generando mucho hype. Claro, por sus regates, por los highlights, por los GIFs y por su carta de FIFA que con el tiempo ha sido bastante buena, justamente porque tiene los 5 skills. Y yo quiero tener a Douglas Costa y además es rapidísimo. Vamos chicos, hay que ver un poco más de fútbol, hay que jugar menos de Ultimate Team porque Douglas Costa sí que es un buen jugador a secas y ya. Puesto número 5, Willian del Arsenal. Willian, mi viejo amigo. ¿Qué historia ha contado Willian a lo largo de su carrera? Cuando hablamos de este jugador, hablamos de uno de los jugadores más inconsistentes de la última década, pero que muchos decían, ¡wow! Es que Willian es un crack, Carlos, no lo valoras, es Dios. Similar a Douglas Costa, sí que nos dejaba una actuación magistral de vez en cuando. Énfasis en de vez en cuando. Y después tienes detalles y momentos en su carrera como que el Barcelona intentó ficharle en reiteradas ocasiones, llegando a ofrecer hasta más de 60 millones de euros por Willian. ¿Cómo es que el Chelsea no aceptó? Pero dejando de lado mis traumas, ahora pasas a tener un salario ridículamente elevado con el Arsenal, un equipo que la pasa sumamente mal y no ha ayudado mucho realmente Willian. Es un jugador que creo te pone más en aprietos de los que te saca y es un jugador que con el tiempo, como dije, desde el Barcelona intentando pagar más de 60 millones de euros por él, ha llegado a ser para mí uno de los jugadores más sobrevalorados y que más me dolió. Puesto número 4, Álvaro Morata con la Juventus. Ahora toca hablar del jugador que está en mejor forma de este top, sin duda alguna, y ese es Álvaro Morata.
Ojo, como dije al inicio del video, un mal estado de forma no significa que un jugador esté sobrevalorado, como tampoco una buena racha significa que sea el mejor delantero del mundo. La carrera de Morata ha sido muy curiosa y para resumir, el tipo es un buen 9. Tiene las cualidades de un delantero rentable, además de la capacidad de jugar fuera del lugar, fuera del área, claro, fuera del área, fuera del lugar. Bueno, también fuera de lugar. Pero vamos, hablando de overprice, más de 200 millones de euros en los últimos 6 años por un delantero rentable. Hay tantos delanteros de ese perfil en la actualidad. Si la Juventus quería algo así, hubiera ido por Wout Weghorst. Algunos argumentarán que así funciona el fútbol hoy en día y tienen razones, que así es el fútbol. Pero hablando de esos términos, overpriced, overrated, para mí los primeros nombres que me vienen a la mente es Álvaro Morata. Puesto número 3, Dele Alli, del Tottenham Hotspur. Uno de los nombres que se ha ganado su puesto a pulso en este top, sin duda alguna, es Dele Alli. Hace poco, en el video de qué fichajes debe hacer el Tottenham aquí en Casa Deportes, alguien lo dijo muy bien, el Lingard del Tottenham. Y es que cuántos memes no se le han hecho a Lingardinho, pero de Dele Alli se habla poco, ¿no? En ese sentido. Pero cómo se valora y qué gran jugador. Y oye, ya no es una joven promesa, amigos, ya es un jugador bastante curtido. Tenemos a un jugador que tenía un potencial emocionante, sí, por supuesto. La historia de cómo le pescó el Tottenham, pero a partir de ese momento fue un jugador que brilló por momentos y ya está. La luz se apagó y tuvo que llegar José Mourinho a ponerlo en su lugar en un equipo como el Tottenham, el banquillo. Si a mí me preguntan, Dele Alli es un jugador muy específico a cierto perfil y bastante limitado, diría yo. Y además es que su bigote y estilo me parece horroroso. Que se lo afeite, por favor, y regrese un poco en el cabello. No, vamos a hablar aquí de figura y tal. Vamos, chicos, que no, es broma, es broma. Puesto número 2, Benjamin Mendy con el Manchester City. Hemos llegado al que yo considero es el jugador más sobrevalorado de la actualidad. Carlos, entonces, ¿por qué no es el top 1 de tu lista? Porque otro de los factores que consideré para esta lista es la percepción de la Casa Familia. Por eso les pregunté en Twitter en su momento. Y aquí prácticamente nadie lo nombró, solo como una o dos personas. Pero ese para mí, Benjamin Mendy, es un lateral izquierdo bueno y ya está. Además de ser un jugador sumamente propenso a lesiones, prácticamente toda su carrera en el Manchester City lesionado, Pep Guardiola lo tiene como el lateral por izquierdo de este equipo, en el que inclusive le costó la salida a Angelino y que Angelino no se sintiera apreciado en este equipo. ¿Cómo vas a tener un lugar para Benjamin Mendy pero no para Angelino? Sin duda, uno de los grandes sobrevalorados en la actualidad, en este caso muy específico más por el director técnico, y desde hace ya tiempo, porque ya pasó de ser una promesa como algunos otros jugadores de este top, a un jugador de 26 años que realmente aporta poco o nada con el Manchester City. Sin duda alguna, uno de los que para mí es totalmente sobrevalorado. Si buscas en el diccionario sobrevalorado te tiene que salir Benjamin Mendy. Y es que vamos, ni siquiera es el mejor de los Mendy en la actualidad. Ni siquiera el mejor Mendy lateral por izquierda. Y el puesto número 1 es Paul Pogba, el nombre que sin duda alguna más leí en comentarios, en videos y fuera inclusive la casa de comunidad. Creo que en cuanto a calidad poco le podemos reclamar a Paul Pogba. Es uno de los jugadores top sin duda alguna. Pero hablemos de su rendimiento, lo que podemos tocar, lo que podemos analizar. Y es ahí donde desde la Juventus y en la selección francesa hemos visto realmente muy poco de Paul Pogba, especialmente con el Manchester United. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero Pogba para mí es uno de los jugadores más frustrantes, es como yo lo llamaría. ¿A qué me refiero con eso? Que hablando en esa calidad a la que me refería, Paul Pogba tiene todo para ser uno de los 5, si no es que los 3 mejores jugadores del mundo. Pero no lo es. Eso es la sobrevaloración totalmente. Es inconsistente, es problemático, muy problemático, y el Manchester United lo convirtió en el fichaje más caro de su historia. Muchos tenemos esa percepción de que Pogba algún día querrá jugar al 100% de su capacidad y encontrar la consistencia por la que tanto se le espera. Pero la realidad, más que la expectativa, es que actualmente, como el resto de los jugadores en esta lista, Paul Pogba es un jugador sobrevalorado, no está en su mejor versión, no es la mejor versión desde hace mucho tiempo ninguno de estos jugadores. Y por ejemplo, en el caso de Pogba, yo he aportado a esa sobrevaloración, creo que yo lo tengo sobrevalorado como este top. Damas y caballeros, fue un top sumamente complicado de hacer, no me gusta hablar tanto de la sobrevaloración, pero además quiero añadir que el término sobrevalorado se ha abarotado un poco, no se ha sobrevalorado el término sobrevalorado. En la época de la inmediatez, por supuesto, a través de Twitter, a través de los medios de comunicación y tal, muchos jugadores que han tenido carreras asombrosas o tienen calidad asombrosa y un momento asombroso, llegan a pasar por un mal momento, un mal bache y ya son catalogados de sobrevalorados.
No creo que sea así, no creo que además sea la inversa con los infravalorados, y estos tops vienen a hablar de esto justamente. Por ejemplo, dudé mucho de incluir a Vinicius y a Havertz, dos jugadores que yo tengo muy bien valorados, que creo que tienen un talento espectacular, pero por supuesto eso es lo que tal vez me hace pensar que los estoy sobrevalorando. No sé si me entienden, no sé qué opinan ustedes. Estos fueron mis argumentos, quiero leer sus argumentos en la sección de comentarios. ¿Quitarían a alguien? ¿Añadirían a alguien? ¿Cambiarían el orden inclusive? Te leo en la sección de comentarios con tus argumentos, análisis o hasta mentadas de madre, que sé que las habrá y que seguramente muchos no escucharán lo que digo y solo verán el puesto en el top. Pasa. Por supuesto también me puedes mentar la madre, seguirme en mis redes sociales enlistadas en la descripción del video. Y te agradezco muchísimo por ver este video, espero que lo hayas disfrutado, te hayas divertido, hayas aprendido algo nuevo o te hayas sacado una risa, que esos son los objetivos de KC Deportes, lo han sido desde su creación y lo seguirán siendo por siempre y para siempre. Muchísimas gracias, te invito a que lo compartas si fue así, si disfrutaste este video a través de tus redes sociales, de mis redes sociales, pero lo más importante de todo, que no olvides comer frutas y verduras, porque ahí nos salemos.